como ya me presentaron, es Gabriela y el de mi compañera, entonces Daniela Vélez. Si quieres, sigue. Listo, perfecto. Entonces esta es la bibliografía que utilizamos para la realización de la presentación. Ya ahí pasó la diapositiva, ¿sí se ve? Es que creo que no. Sí, se está viendo. Sí, Dani, se ve perfecto. Ah, ok, listo. Una pregunta en este momento, ¿qué diapositiva se está viendo? Contenido. Ok, ya, permítanos un momento que estamos teniendo problemas técnicos. Listo, ya, qué pena. Estábamos teniendo unas dificultades con la conexión, pero entonces pues este es un poco del contenido que queremos abarcar el día de hoy, un poco de lo que es la definición y epidemiología del trastorno del espectro autista, un poco la fisiopatología y los factores de riesgo, la presentación clínica y el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y comorbilidades más frecuentes, el tratamiento y unos mensajes para llevar a la casa. Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición y la epidemiología. Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Que también es conocido como autismo. El trastorno del espectro autista, entonces, es un desorden del neurodesarrollo que es heredable y heterogéneo, que tiene un componente tanto cognitivo como sensitivo motor. Entonces, es decir, que el trastorno del espectro autista va a ser caracterizado por el déficit en la comunicación social, por un interés que va a estar restringido y por comportamientos que van a tender a ser repetitivos, sobre todo en la parte motora. En cuanto a la severidad, digamos que se clasifica en diferentes niveles que ayudan pues en la categorización del paciente, que van a ayudar, digamos, a determinar el nivel de soporte requerido de cada paciente pues en particular. Y ya en cuanto al DSM-5, entonces el DSM-5 lo une en su nueva definición como un concepto de espectro que va a combinar los diagnósticos de varios trastornos, como lo eran el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo. En cuanto a epidemiología, entonces se habla de que 52 millones de personas para el 2010 es el total que se estimó de personas que padecían de autismo a nivel mundial, lo que nos indicaba entonces una prevalencia de una en cada 132 personas. Específicamente en cuanto a la etnia o factores culturales o socioeconómicas, no hay evidencia como tal de que tengan algún efecto en la prevalencia del autismo, pero sí se ha demostrado que las tasas de autismo son menores en afroamericanos y en minorías étnicas,
Sin embargo, pues los datos de las culturas indígenas pues son muy limitados, de manera que no se sabe si estas tasas son debido a la falta pues, de datos o realmente porque haya algún efecto de la raza. En cuanto a los factores ambientales, entonces tenemos la edad avanzada de los padres al nacer, el trauma al nacer que sobre todo se relaciona con la hipoxia neonatal, lo que es la obesidad materna y el intervalo corto entre embarazos, sobre todo menor a 12 meses, la diabetes gestacional y el uso de ácido valproico durante el embarazo. Estos se han estudiado como factores ambientales que pueden tener una incidencia importante en las tasas de prevalencia del autismo, sin embargo, pues pueden ser considerados factores independientes o contributivos que ya pues veremos un poco más adelante. De hecho, existe un mito de que hay evidencia de que la prevalencia del autismo haya aumentado desde 1990 hasta el 2010, pero realmente los datos acerca de esto son bastante, eh, digamos, escasos, de manera que no es verdad que esta incidencia haya aumentado, por lo menos de lo que es de 1990 al 2010. Algunas cifras, entonces, es importante conocer que el autismo es más prevalente en hombres que en mujeres, con una relación 3:1, de niños de los 8 años se diagnostica, o pues se tiene estimado que un 1,6% por ciento son diagnosticados con trastorno del espectro autista, y es importante conocer que en los pacientes que tienen alguna otra comorbilidad psiquiátrica, la prevalencia aumenta de un 4 a un 9%. Listo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología y los factores de riesgo, lo primero que debemos tener en cuenta es que los trastornos del espectro autista son un conjunto, pues, de trastornos, bien sean neuropsiquiátricos o neurobiológicos, que van a estar influenciados por los factores ambientales, que ya los abordamos antes, y por los factores genéticos. Varios estudios han demostrado, digamos, que el autismo definitivamente tiene unas características genéticas, digamos, heredables. La tasa de recurrencia en hermanos de pacientes con algún diagnóstico del trastorno del espectro autista es de más o menos del 2 al 8%, que es un porcentaje mayor en comparación a la población general, y diferentes estudios han hablado de una tasa de concordancia en gemelos monocigotos de al menos el 90% versus gemelos dicigotos, lo que definitivamente sí nos habla, digamos, de una susceptibilidad genética para adquirir, digamos, este trastorno. Otros estudios han, digamos, sugerido que el patrón de herencia es un poco más complejo y se asocia a ciertos loci genéticos que se encuentran en cromosomas como el cromosoma 7 o el cromosoma X, y generalmente estos genes van a estar asociados al desarrollo cerebral, a la función de los neurotransmisores y a la excitabilidad neuronal. Aquí también es importante tener en cuenta que muchos de estos van a codificar es para proteínas reguladoras o factores de transcripción, lo que definitivamente nos habla de que los factores genéticos son, digamos, un factor necesario, más no suficiente para el desarrollo de un trastorno del espectro autista. Por último, debemos tener en cuenta que este trastorno tiene una alta heterogeneidad genética y se han encontrado tanto mutaciones de nodo como heredadas en más de 700 genes. Desde la perspectiva neurobiológica, se ha visto que el autismo ya no se considera como una disfunción focal de una región específica o de un sistema específico del cerebro, sino es más una condición que es el resultado de una reorganización cerebral que es completa y que es compleja y que se da desde el inicio del desarrollo temprano. Lo que generalmente se ha visto, digamos, en las neuroimágenes al comparar un paciente sano con un paciente que tiene un trastorno del espectro autista, es que hay un sobrecrecimiento de la masa cerebral e inclusive a veces se ha visto un aumento del líquido raquídeo circundante. Esto, digamos, ¿en qué se traduce? En que hay una conectividad alterada. Conectividad alterada haciendo referencia tanto a las conexiones físicas que hay, digamos, entre las regiones del cerebro, como a las correlaciones o interacciones que hay entre las diferentes regiones y entre las mismas neuronas. Eh, Esto se resume en que hay una pobre conectividad entre la lámina cortical y subcortical, con una sobreconectividad compensatoria que generalmente se ha visto en el lóbulo frontal y en el lóbulo occipital. Esto me va a llevar a que, digamos, estos pacientes tengan un déficit en la integración sensorial y los estímulos, le den mucha atención a los estímulos simples y sin embargo no puedan hacer una representación perceptual compleja de estos, lo que posteriormente me va a llevar a una desregulación del comportamiento.
También es importante hablar de que esta reorganización cerebral que hay durante el desarrollo va a ser supremamente diferente de individuo a individuo y eso nos va a explicar por qué, digamos, en la adultez vamos a tener perfiles muy heterogéneos y muy diferentes de los mismos pacientes con este trastorno. Por último, es importante, digamos, recordar que este déficit en la integración multisensorial me va a llevar a un bloqueo de las funciones de alto orden, como lo pueden ser las funciones ejecutivas o las funciones cognitivas, lo que, digamos, va a ser la piedra angular o, digamos, el conjunto como de características que van a encontrarse en los trastornos del espectro autista. Esto me va a llevar, digamos, a problemas en la abstracción del lenguaje, o solo, digamos, la comprensión del lenguaje y a responder de manera inadecuada a lo que se conoce como las normas sociales. Y esto últimamente es lo que representa pues, los síntomas del trastorno del espectro autista. Listo. Ahora, para indagar un poco entonces acerca de lo que son los factores de riesgo, digamos que se han estudiado de una manera en la que existe evidencia acerca de algunos de los factores medioambientales. Hay otros que están, digamos, con una evidencia que es inconclusa o que todavía no está suficientemente fundamentada, y hay otros que pues realmente no tienen evidencia, en los que pues no vale la pena indagar. En cuanto entonces los factores medioambientales que sí tienen evidencia, digamos que se representan en las barras que vemos en la izquierda, de acuerdo pues al riesgo de recurrencia, dependiendo pues entonces del tamaño de la barra, relacionado entonces con el riesgo relativo. Dentro entonces de los factores medioambientales más comunes, entonces, digamos, el consumo de ácido fólico durante el embarazo, que entonces vendría siendo un factor medioambiental protector, que pues es bastante común como lo vemos acá. Tendríamos entonces la obesidad materna, que lo veíamos también anteriormente, lo que es el parto pretérmino, y sobre todo también se ha estudiado que se tengan hermanos mayores que tengan diagnóstico de trastorno del espectro autista, lo que veíamos de una edad paterna superior a los 50 años y una edad materna superior a los 40, que el intervalo entre embarazos sea menor a 12 meses, también pues el consumo durante el embarazo de ácido valproico, la diabetes gestacional y sobre todo vemos que pues quizá la barra más grande, aunque quizá no es un factor medioambiental tan común, es bastante significativo su riesgo relativo que se relaciona entonces con la hipoxia neonatal. Ya en cuanto a algunos de los factores que tienen una evidencia un poco más inconclusa, está entonces la exposición prenatal a pesticidas, una historia familiar de trastornos autoinmunes y la exposición a la polución. En cuanto a los factores genéticos, se ha demostrado que la heredabilidad del autismo entonces tiene una recurrencia entre hermanos del 2 al 8%, que sí es mayor a la que se tiene determinada para la población general. Y hay entonces múltiples diagnósticos genéticos que aumentan, digamos, las tasas de comorbilidad con el trastorno del espectro autista. Dentro de estos, entonces, vale la pena considerar el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa, que recordemos que es una genodermatosis que pues tiene una clínica bastante florida, el síndrome de Down, el síndrome de Rett, entre otros. Como dato curioso trajimos pues este hecho histórico en donde se habló alguna vez de la posibilidad de que las vacunas, específicamente la vacuna triple viral, en donde se incluye sarampión, paperas y rubiola, pudiese causar autismo. Esto fue por primera vez mencionado por el doctor Andrew Wakefield en 1998, después de que él había hecho o pues había desarrollado ciertos estudios sobre el rol del sarampión en la fisiopatología de la enfermedad intestinal inflamatoria, y esto lo llevó a, digamos, sacar una hipótesis en donde se hablaba de que la vacuna triple viral podía causar una patología intestinal que podía predisponer a una neurotoxicidad y posteriormente generar susceptibilidad al autismo. Esto, digamos, se publicó en The Lancet, como ya les mencioné, en 1998, a través del reporte de 12 casos de niños con historia de un trastorno generalizado del desarrollo, en donde 9 de estos tenían autismo y alguna anormalidad intestinal, y donde 8 de estos alguna vez en su vida, digamos, se les había reportado cierto empeoramiento del comportamiento, bien sea por un padre o por un médico, después de haber sido aplicado la vacuna. Este artículo ganó rápidamente interés mediático, llevó inclusive a la disminución de la aplicación de la vacuna, a una reemergencia de los casos y a un aumento de la mortalidad. Sin embargo, poco tiempo después, el artículo fue retractado, una, por irregularidades en el reclutamiento de los sujetos y dos, por un conflicto de interés financiero. Inclusive antes y después de que este artículo saliera, ya se habían hecho múltiples estudios en donde definitivamente no se había mencionado o no se había encontrado una asociación entre la vacuna
y una susceptibilidad al autismo. Sin embargo, sabemos que ahorita pues ha sido un poquito difícil desmitificar ese mito. Sin embargo, como algo que queremos que se lleven para la casa es que definitivamente no hay una asociación entre, entre ninguna vacuna y el autismo. En cuanto a la presentación clínica y el diagnóstico, vamos a ver que, pues, a pesar de que los individuos con un trastorno del espectro autista son supremamente diferentes uno del otro, el desorden se va a caracterizar por síntomas claves en dos dominios: el dominio de la comunicación social y el dominio de los comportamientos sensoriales y motores, que son restrictivos y repetitivos. Entonces, en cuanto a la comunicación social, vamos a ver que estos niños van a tener comportamientos sociales supremamente limitados, bien sea en frecuencia, duración, en complejidad, y van a tener características atípicas. Entonces, estos niños van a tener, digamos, una interacción social limitada y únicamente la van a iniciar cuando es con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Van a tener una respuesta inapropiada al intento de comunicación de otra persona. Pueden establecer contacto físico supremamente cercano con otra persona sin darse cuenta que este puede ser incómodo, o por el contrario pueden tener una insuficiencia o una aversión al contacto físico o al afecto. Y pueden, digamos, tener comportamientos atípicos como hablar sin mirar a los ojos o no corresponder, digamos, el lenguaje no verbal con lo que están expresando. En cuanto al déficit en la atención conjunta, estos niños no van a tener, o va a ser muy difícil que ellos expresen, digamos, lo que les interesa. O sea, no muestran, no traen, no señalan objetos, y lo que hace que usualmente sean descritos por adultos, por sus padres o sus profesores, como niños supremamente fáciles de manejar porque no son demandantes de atención. En cuanto a la poca cognición social, se habla de que estos niños no entienden las respuestas emocionales del otro, no pueden responder de manera adecuada, tienen poca habilidad para diferenciar quién es un amigo de quién es simplemente un compañero, y tienen la dificultad para, digamos, entender las intenciones, creencias, actitudes y comportamientos de otras personas. En cuanto a las dificultades en la comunicación pragmática, estos niños van a tener dificultades en entender el contexto del lenguaje. Entonces muchas veces no van a ser capaces de entender o de expresarse a través de herramientas del lenguaje, como lo puede ser el sarcasmo o el humor. Y por último, van a tener una dificultad para interpretar el lenguaje no verbal, bien sea miradas, expresión facial, entonación, gestos, posturas y la orientación corporal. En cuanto al comportamiento repetitivo y restringido, vamos a ver que digamos, este grupo de síntomas generalmente aparecen, pues, durante toda la vida, pero son muy marcados o son muy obvios durante la edad preescolar. Sin embargo, van a ser los más difíciles, digamos, como de abordar durante el tratamiento. Vamos a ver que muchas de las terapias que se van a utilizar van a estar dirigidas al otro conjunto de síntomas que ya hablamos, el de la comunicación y el de la interacción. Entonces, estos niños también van a tener comportamientos estereotipados que pueden llegar incluso a manierismos motores o movimientos corporales que pueden ser inclusive autolesivos. Autolesivos como golpearse la cabeza contra una pared, pellizcarse, morderse. Generalmente van a ser un intento de comunicación, bien sea de atención o de evasión de una situación. En cuanto a sus intereses y preocupaciones, estas van a ser supremamente restringidas. Debemos recordar que todos los niños en general tienen intereses restringidos, pero los niños con un trastorno del espectro autista tienen intereses específicos, inusuales e intensos. Se ha visto que generalmente se asocian a temas mecánicos, como lo pueden ser los trenes y los carros, o temas como las ciencias naturales, y en caso de que sean niños con alguna discapacidad intelectual, generalmente se van a centrar en, digamos, objetos que produzcan alguna estimulación sensorial, como los ventiladores o las aspiradoras. Y para estos niños va a ser supremamente difícil, digamos, iniciar una conversación o cambiar de tema una vez, digamos, se ha hablado de sus intereses, y esto precisamente es lo que hace que tengan muchas dificultades, digamos, a la hora de aprender, a la hora de terminar tareas. En cuanto a la rigidez cognitiva, esto hace referencia a la resistencia al cambio. Generalmente esto va a estar asociado a actividades funcionales como la comunicación o la comida. Entonces estos niños van a tender siempre a comer la misma comida y en un orden particular, seguir la misma ruta cuando se dirigen hacia un destino, hablar de las mismas cosas, y van a tener muchos problemas, digamos, con la desviación de lo que consideran ellos como normal o como las conductas que ellos esperan. Y por último, tenemos los comportamientos sensoriales atípicos, en donde estos niños, precisamente por la percepción que tienen de los estímulos, bien sea insuficiente o demasiado receptivos, van a tener una sensación perceptual paradójica. Entonces, por ejemplo, van a estar
supremamente interesados por objetos con esquinas, objetos giratorios, superficies brillantes, luces, colores. Se pueden inclusive rehusar a comer comida de ciertas texturas o sabores, o usar ropa con ciertas texturas, porque inclusive pueden llegar a sentirlas como dolorosas. Pueden tener algunas compulsiones táctiles por ciertas texturas y van a tener hipersensibilidad a ciertos tipos de frecuencias o de sonidos. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en la presentación clínica? Generalmente la presentación va a ser en los primeros 2 años de vida y esta se va a dar cuando las demandas del entorno de este paciente superan sus capacidades o digamos lo que él puede entregar. También es característico que estos niños van a tener una regresión o una meseta de sus habilidades sociales. Generalmente van a ser descritos como niños que alcanzaron rápidamente hitos del desarrollo, especialmente del lenguaje, y posteriormente se quedan ahí quieticos o hacen una regresión. Esa regresión puede ser gradual o puede ser súbita. Y por último, cuando hablamos de fenotipos menos severos, aunque pueden haber algunas alteraciones en el comportamiento, generalmente los motivos de consulta o las razones por las cuales estos niños terminan asistiendo a psiquiatría es porque presentan síntomas relacionados con las condiciones comórbidas, como lo puede ser los trastornos de la ansiedad o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Listo, y entonces ahora para correlacionar un poco los síntomas que nos estaba contando Daniela, ya como tal, pues para hacer el diagnóstico, los criterios diagnósticos entonces se van a enfocar o centrar en tres dominios principales. El primer dominio entonces va a ser la interacción social, en donde pues se va entonces a evidenciar esta dificultad para los comportamientos no verbales, como lo que nos comentaba Daniela, de mantener, digamos, el contacto visual, y la dificultad pues en el desarrollo de relaciones, sobre todo cuando corresponde con personas de su mismo grupo etario. El segundo componente entonces serían las habilidades de comunicación, en donde va a haber una reducción o ausencia en el desarrollo del lenguaje esperado. Y lo tercero entonces serían los patrones de comportamiento, que como lo mencionábamos entonces pueden ser tanto restrictivos o repetitivos, que van a tener una adherencia bastante inflexible, como lo mencionaba Daniela, es decir, que van a tender a ser muy, digamos, estrictos con sus comportamientos y no van a querer cambiarlo por nada del mundo. Y las estereotipas, que pues tienden a ser bastante pues motoras. Entonces acá simplemente como para correlacionarlo con los criterios del DCM, entonces pues en el DCM-5 entonces nos hablan de que para poder diagnosticar el trastorno del espectro autista tenemos que tener compromiso o pues digamos, sí, compromiso de 5, digamos, grupos de síntomas. El primer grupo de síntomas, entonces, como lo veíamos, va a ser la comunicación social y la interacción social. Y es muy importante que este compromiso tiene que tener una evidencia en, digamos, diferentes contextos y que implique, digamos, tres subdominios que serían respectivamente la reciprocidad social, la comunicación no verbal y lo que, pues digamos, se refiere a mantener, desarrollar y entender las relaciones sociales. El segundo, entonces, grupo de síntomas, entonces sería lo que tiene que ver con los comportamientos restrictivos o repetitivos, en donde también debe haber una evidencia, por lo menos de 2 de 4 de los siguientes subdominios, que sean, ya sea que estén sucediendo en el momento en el que se va a diagnosticar o que sean referidos, digamos, por la historia clínica, ya sea por el familiar o por el cuidador del paciente. Entonces, lo primero sería el subdominio de los comportamientos repetitivos o estereotipados. Lo segundo, entonces, sería que siempre haya, digamos, como una insistencia del paciente en un mismo tópico, como lo mencionaba Daniela anteriormente. Lo segundo, entonces, sería que haya, digamos, como una alta restricción o digamos para cambiar de tópico. Y lo último entonces sería una hipersensibilidad o hiposensibilidad. El tercer grupo entonces serían los síntomas que se deben presentar pues de manera temprana, pero no, eso no implica digamos que necesariamente tengan que digamos desarrollarse todos en simultáneo. El cuarto grupo entonces serían los síntomas que tienen que causar, digamos, compromiso significativo en la funcionalidad de la persona, y pues lo último, por supuesto, es que no puedan ser explicados por ningún otro compromiso intelectual o global del paciente. En cuanto al diagnóstico temprano, digamos que se han desarrollado varias estructuras para la entrevista del diagnóstico de trastorno del espectro autista, y hablamos entonces de entrevista, ya que por lo general el trastorno del espectro autista va a ser diagnosticado
de acuerdo o pues con la información que se brinda, ya sea pues los padres o el cuidador del paciente a través de una entrevista. En cuanto a estas estructuras, pues realmente han sido pocas las que han sido pues bastante estudiadas y que tengan, digamos, una precisión diagnóstica comparándolo con el gol estándar que es a la actualidad el criterio médico. Sin embargo, hay dos que vale la pena mencionar, que son el ADR y el A22, que básicamente pues son estas estructuras en donde se van haciendo como preguntas específicas relacionadas con los dominios que deben estar comprometidos para el diagnóstico, como lo veíamos anteriormente con el DCM. De hecho, la evidencia más reciente sugiere que estos formatos de entrevista pueden llegar a superar el criterio médico como instrumento diagnóstico, como gol estándar en el autismo, por lo menos en lo que respecta a los preescolares y a los niños más pequeños. Sin embargo, pues en la actualidad se sigue recomendando que lo primero sea el criterio médico, ya que estas escalas o estructuras requieren pues de una preparación bastante importante y una educación pues para poder implementarlas. Adicionalmente, digamos que los síntomas, como lo mencionábamos, del espectro autista, tienden a ser pues, desarrollados de manera gradual, es decir, que el paciente no va a desarrollar todo el compromiso de los diferentes grupos de síntomas al mismo tiempo. Y pues de hecho el promedio de la edad del diagnóstico es entre los 4 y los 5 años, pero muchas veces, o lo que se ha visto pues en la literatura, es que los padres o los cuidadores refieren esta preocupación por algunos de los síntomas, incluso desde los 2 años de edad. Por esto mismo, entonces se han desarrollado, digamos, algunos cuestionarios o encuestas que se pueden realizar para identificar o, digamos, tener en el radar esos niños que tienen dificultades en el desarrollo, así como aquellos con autismo. Digamos que estas resultan bastante útiles, sobre todo cuando queremos, digamos, identificar pacientes que tienen no solo posibles signos y síntomas, sino que se encuentran también en grupos de alto riesgo. Es decir, que si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un hermano con diagnóstico de trastorno del espectro autista, vale la pena entonces comenzar a usar estos cuestionarios para indagar sobre la presencia de algunos síntomas para más adelante pues, poder hacer un diagnóstico mucho más temprano. Dentro de estos cuestionarios tenemos el MCHAT y el ESAT, que básicamente pues también son cuestionarios pues con bastantes preguntas que se relacionan también con los mismos, digamos, grupos de síntomas que, que se ven comprometidos en el trastorno del espectro autista. Listo, entonces en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí vamos a tener o vamos a incluir ciertas condiciones donde hay una disfunción, bien sea de la comunicación o de la interacción, y o alguna asociación a movimientos atípicos o a movimientos estereotipados. Digamos, aquí vale la pena resaltar las más comunes o las que podrían ser un reto diagnóstico, como lo puede ser la discapacidad intelectual. Esta va a ser especialmente difícil en niños pequeños o en niños donde hay una disfunción cognitiva moderada o grave, pues va a ser, digamos, difícil evaluar ese déficit cognitivo como tal, la presencia del lenguaje no verbal, y muchas veces esta patología se puede asociar a comportamientos repetitivos y a un retardo en la expresión del lenguaje. También tenemos la superdotación intelectual, la discapacidad auditiva, que es supremamente importante no solo en los trastornos del espectro autista, sino también, por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención, el síndrome de Landau-Kleffner, que este se va a caracterizar por la pérdida de ciertos hitos del desarrollo, especialmente los del lenguaje, que previamente habían sido adquiridos. Entonces, la paciente o el paciente va a tener una inhabilidad para comprender palabras y se va a asociar a convulsiones o a un patrón epileptiforme en el electroencefalograma. Digamos, algunas cositas que nos pueden ayudar a diferenciarlo del trastorno del espectro autista es que la edad de presentación clínica generalmente es a los 6 años y, digamos, la historia natural de la enfermedad va a iniciar con un comportamiento como si el niño tuviese alguna discapacidad auditiva, y con el tiempo se van a adquirir las dificultades en la expresión del lenguaje. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la función cognitiva va a permanecer intacta. En cuanto a los trastornos del espectro alcohólico fetal, aquí pues también hay un déficit social y en el comportamiento. Sin embargo, hay unas fases que son muy características, que van a ser las fisuras palpebrales cortas, el labio superior excesivamente delgado, la nariz corta y se encuentra hacia arriba, y la piel que tenemos entre la nariz y el labio superior va a ser lisa. También se puede asociar a microcefalia, que pues es una de las características físicas que podría asociarse también al trastorno con el espectro autista.
Sin embargo, pues digamos con las demás fases y pues por el antecedente tan claro que vamos a tener durante la gestación de estos niños, podemos hacer el diagnóstico diferencial. También importante tener en cuenta el trastorno por déficit de atención y ansiedad, los trastornos de ansiedad que son supremamente comunes, el trastorno obsesivo compulsivo, especialmente por esa rigidez cognitiva que tienen los pacientes con trastornos del espectro autista, y el síndrome de Tourette, que bien no va a tener dificultades en la comunicación, sí va a tener pues estos movimientos estereotipados y movimientos corporales complejos. Listo, ya en cuanto a las comorbilidades, entonces es importante saber que 3/4 de los pacientes que son diagnosticados con trastorno del espectro autista tienen otro trastorno médico, psiquiátrico o neurológico que resulta pues en un mayor compromiso mental o físico que pues va a tener que ser considerado de manera muy significativa para el adecuado manejo. Entonces, es decir, que es muy necesario conocer estas comorbilidades, no solo pues para diagnosticarlas, sino porque esto nos ayuda también a guiar el diagnóstico del trastorno del espectro autista de una manera más adecuada y manejarlo por lo mismo pues de una manera mucho más eficaz, mejorando el pronóstico y los resultados clínicos de los pacientes. En cuanto a las comorbilidades, se ha visto que existen más de 16 trastornos asociados al trastorno del espectro autista, dentro de los cuales tenemos el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno bipolar, el síndrome de intestino irritable, la epilepsia, el síndrome de frágil, la disforia de género, los trastornos del sueño, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Tourette, los tics, la neuroinflamación, los trastornos autoinmunes, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y los trastornos sensitivos. En cuanto a la prevalencia, digamos que como tal, la comorbilidad más frecuente se ve en un 80% de los pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autista, sufren también de uno o más trastornos de la ansiedad. En cuanto a un 30 y a un 50%, sufren también de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es muy importante tener en cuenta porque lleva a una menor calidad de vida y mayor compromiso funcional. De un 10 a un 50% también se ve asociado con depresión y es supremamente importante tenerla en el radar y conocerla porque muchas veces es subdiagnosticada y subtratada debido a que muchas veces los síntomas de la depresión pueden ser enmascarados por los mismos síntomas del trastorno del espectro autista y hasta un 30% presentan pues trastorno bipolar que es muchas veces diagnosticada con frecuencia de manera tardía en la adolescencia. El síndrome de Tourette se ve con una frecuencia del 4,6%, que es importante porque es una prevalencia mayor a la de la población general. La esquizofrenia hasta en un 39% y es importante porque se ve asociado con una aparición en la infancia con mayor compromiso social y motor, ya que pues conforme esta enfermedad aparece más temprano en la vida del paciente, tiene pues un compromiso mucho más significativo. Los tics aparecen hasta en un 22% que tienden a ser crónicos motores y pueden o no estar asociados al síndrome de Tourette, entre otras comorbilidades. Y este es simplemente entonces un algoritmo que ayuda, digamos, a identificar como esos síntomas que, digamos, van a ser típicos del trastorno del espectro autista, son importantes pues también considerar algunas de las comorbilidades. Dentro de estas entonces puede estar digamos, la interacción social atípica. En ellas entonces, cuando aparece en la infancia es importante considerar la ansiedad, digamos, algunas fobias específicas, el déficit de atención. Cuando aparece, digamos, un poco más tardío, alrededor de los 12 años, también debemos considerar lo mismo, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y la ansiedad. Ya, digamos, con otros síntomas como lo es, digamos, alcanzar poco las metas de educación y, digamos, la experiencia, digamos, restrictiva en cuanto a la interacción social, es importante entonces considerar cuando aparece más adelante también la ansiedad y la fobia social, pero supremamente importante entonces considerar la depresión y el TOC, sobre todo cuando se asocia a, digamos, cuando estos síntomas le generan al paciente también una reducción en sus oportunidades, tanto económicas como sociales, es muy importante considerar entonces la presencia de depresión.
Por último, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Entonces, lo primero que debemos considerar es que al ser los trastornos del espectro autista una condición tan heterogénea, diferentes intervenciones pueden ser necesarias en diferentes etapas de la vida y diferentes individuos van a beneficiarse de distintas formas de estas intervenciones. Lo más importante es hacer una intervención temprana. Esta se va a considerar como una prioridad debido a que muchos niños pequeños con trastornos del espectro autista tienen problemas en la comunicación e interacción y esto va a restringir sus oportunidades de aprendizaje y adicionalmente va, digamos, una vez la presentación clínica se hace florida, va a dificultar la relación que tienen estos pacientes o estos niños con sus padres. Adicionalmente, las intervenciones, digamos, van a estar enfocadas a mejorar la disponibilidad del individuo para aprender y a aumentar el entendimiento que tienen los padres y mejorar ese intento de comunicación que muchas veces hacen estos individuos. Hay distintos modelos psicológicos y estos van a variar de acuerdo al modo de entrega. Estos pueden ser bien, sea, digamos, entregados por un terapeuta o por un profesor que se especializa en el manejo de estos niños o bien sea por los padres. La intensidad puede variar, puede ser de tan solo unas horas a la semana hasta 15 horas a la semana. Va a tener una duración de 12 semanas o hasta 2 años, perdón, y el balance de los componentes va a depender dependiendo del tipo de terapia, pero digamos que los dos componentes importantes van a ser el desarrollo o, digamos, el comportamiento. Los dos grandes abordajes que vamos a tener. El primero es aquel de baja intensidad, que son intervenciones que van a estar mediadas por los padres, quienes previamente recibieron un entrenamiento para entender mejor las señales de comunicación de sus hijos. Y el objetivo es generar una mayor interacción durante el juego y las actividades diarias de la vida diaria, que posteriormente, digamos, van a demostrar una mejora en los demás aspectos de la vida o del niño o aspectos que sean un poco más funcionales. Las características de este abordaje es que no es intrusivo, es de bajo costo y es adaptable a diferentes ambientes, entonces se puede hacer tanto en casa como en ambientes hospitalarios. Es importante tener en cuenta las limitaciones, entonces en niños con retrasos funcionales importantes, este no va a ser el abordaje ideal, porque muchas veces, digamos, la estrategia que se usa es mm, intentar que el niño haga intentos de comunicación y si el niño tiene un retraso funcional importante, pues no lo va a lograr. Y lo otro es que no son detectables, digamos, las mejoras o la disminución de los síntomas de manera inmediata. Entonces, puede que para los padres sea un poco difícil entender que este abordaje sí está teniendo cierto beneficio en la vida de su hijo. Y en cuanto al abordaje de alta intensidad, este va a combinar elementos comportamentales y del desarrollo e incluye un entrenamiento a los padres. Entonces va a mejorar los dominios de comunicación y el lenguaje, que acuérdense que era uno de los, digamos, grandes dominios de presentación clínica de este trastorno. Y es importante que sigue la secuencia típica del desarrollo en el que va el niño y digamos que va más acorde a él. Aquí importante, esta terapia generalmente es entregada por un terapeuta de manera a uno, entonces es una terapia un poco más estructurada, es más personalizada, es más intensa, generalmente es aquella que dura, pues tiene una duración de hasta 15 horas semanales y tiene una duración más larga que puede llegar a ser hasta de 2 años. Sin embargo, digamos, sí tiene unos beneficios muy claros en cuanto a los dominios de comunicación y el lenguaje. En la adolescencia y la adultez, digamos que como aquí ya no estamos haciendo una intervención primaria, temprana, perdón, lo que vamos a hacer es un cambio gradual del blanco terapéutico pues, que estamos haciendo. En la niñez va a ser principalmente el desarrollo y la comunicación o los dominios de presentación clínica, mientras que en la adolescencia y la adultez vamos ya es a tratar, digamos, los síntomas asociados y en la adultez principalmente nuestro objetivo es la promoción de la independencia. Entonces, asegurar un empleo, asegurar programas de terapia dentro de su comunidad, que pues muchas veces va a variar de acuerdo al país y digamos a los privilegios que tenga pues nuestro paciente, ya como en términos de determinantes sociales. Sin embargo, digamos, es algo importante a tener en cuenta en la vida de nuestros pacientes. Y por último, hablando de psicofármacos, lo primero que debemos tener en cuenta es que todos los medicamentos que tienen alguna evidencia en los trastornos del espectro autista tratan los síntomas
asociados o los diagnósticos comórbidos nunca van a tratar los problemas de comunicación e interacción, nunca van a tratar los movimientos repetitivos y restringidos. Entonces, pues eso, digamos, es algo que tenemos que poner sobre la mesa, por lo que entonces esta nunca va a ser, digamos, la primera línea o lo único que vamos a considerar cuando abordamos estos pacientes. En cuanto a los medicamentos como tal, los principales son la risperidona y el aripiprazol. Ambos son antipsicóticos atípicos. El aripiprazol, recordemos que es un agonista parcial de la dopamina y la risperidona es un antagonista de la dopamina y la serotonina. Estos van a ser especialmente útiles cuando tenemos síntomas como la irritabilidad, la agitación, las pataletas o la autoagresividad. Sin embargo, se asocia a muchos efectos adversos, como lo puede ser la sedación y el mareo, los trastornos del movimiento, especialmente para el aripiprazol, y la ganancia de peso para la risperidona, y esto va a limitar mucho su uso. Sin embargo, por ejemplo, con la risperidona, si encontramos algún beneficio importante en nuestro paciente, pero que sin embargo presenta pues una importante ganancia de peso, podemos usar metformina para contrarrestar estos efectos. En cuanto a los otros medicamentos que vemos en la tabla, pues el metilfenidato es la primera línea para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La atomexitina y la guanfacina hacen parte de la segunda línea. Entonces, estos únicamente los vamos a utilizar cuando tenemos un trastorno de déficit de atención e hiperactividad asociado, ya que esto lo que nos van a controlar son los síntomas de impulsividad e hiperactividad, más nunca, como ya lo mencioné, los problemas de comunicación o los problemas, digamos, como de esa rigidez cognitiva o los movimientos repetitivos. Y por último, también se ha visto que se pueden usar algunos inhibidores de la serotonina, de la recaptación de serotonina, como lo puede ser la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, que estos lo que van a hacer es tratar algunas de las comorbilidades o de los síntomas comórbidos o asociados a los trastornos del espectro autista, como lo pueden ser la depresión o la ansiedad. Listo, y ahora solamente pues queremos dejarlos con algunas conclusiones o mensajes pues para que se queden. Entonces, lo primero es que recordemos que el trastorno del espectro autista es un grupo de desórdenes del neurodesarrollo que es de carácter heredable y heterogéneo. Adicionalmente, pues que su diagnóstico es principalmente clínico, pero que recientemente se han desarrollado escalas que son bastante útiles, sobre todo pues en la parte de la detección temprana, y que es una enfermedad que tiene una alta tasa de comorbilidades médicas, psiquiátricas y neurológicas que es muy importante tener en cuenta para el momento del diagnóstico y el manejo. Adicionalmente, en cuanto a la fisiopatología, recordemos que es una combinación de susceptibilidad genética, cambios epigenéticos asociados al medio ambiente y alteraciones neurobiológicas. La presentación clínica pues, de este trastorno es supremamente heterogéneo, pero se va a caracterizar por disfunción en la comunicación y por comportamientos aberrantes. Y por último, el tratamiento se basa en el abordaje de diferentes modelos psicológicos con la ayuda de psicofármacos para tratar los síntomas asociados. Y ya eso era todo lo que teníamos pues para compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias pues por conectarse y por la atención. Y por supuesto, si tienen alguna duda o pregunta o comentario, pues es el momento para preguntar. Muchas gracias. Buenas noches. Me presento, pues ya me habían presentado un poco. Mi nombre es Paola Pacheco, psiquiatra infantil. Quería pues felicitarlas por el espacio que están haciendo ustedes, no solo con ese tema, sino con muchos otros temas más sobre la psiquiatría, la salud mental, digámoslo así. Felicitar a Daniela y a Gabriela por la presentación, muy completa. Creo que es un tema bastante amplio. Eh, Pienso que, pues digamos que conociendo un poquito la historia, quería pues adicionar algunas cositas y recibir las preguntas de los que quieran hacerlas. Estamos pues para eso, ¿no? Para poder servir. En la historia del trastorno del espectro autista, antes de tener este nombre, porque ha recibido bastantes nombres esta entidad antes de ser lo que es ahora y de lo que más cercano se ha logrado para poder describir a estos chicos, chicas, y darle un diagnóstico, un tratamiento y bueno, en fin, todo lo que acaban de decir, pues digamos que se remonta a una historia en 1483, 1500, cuando algunos de los personajes que no eran médicos, que no tenían nada que ver como con este ambiente, terminaban describiendo niños que tenían este tipo de situaciones. Se hizo famosa una descripción de un cronista
alrededor de 1483, de un niño de 12 años que tenía todos los comportamientos ya descritos, y la gente empezó a hacer polémica. Mucho más adelante hablaban de un cuento en cine que se llamaba el niño que era el niño salvaje. Esto, ¿por qué se los digo? Porque cuando ustedes van ante los papás a hablar de, mira, tu hijo tiene autismo, lo primero que te reacciona un padre es como mi hijo no es agresivo, pero yo no he dicho que sea agresivo, entonces no sé por qué hacen la asociación. Y es porque a lo largo de la historia así ha sido la asociación de los síntomas con el diagnóstico, sobre todo la agresividad. Entonces, digamos que hay que desmontar un poco estas creencias o estos hallazgos que tienen como tal, porque no es lo único, como ustedes ya ampliamente lo han descrito. Mucho más adelante, Kanner y Asperger, que fueron los que entraron ya en la historia como a definirlo, le daban el diagnóstico como de Kanner, sobre todo de una esquizofrenia precoz, porque eran chicos que compartían ciertos síntomas con la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque los veían aislados y poco sociables, prácticamente por eso, y agresivos. Asperger hace una descripción un poco también igual, pero un poco más amplia. De hecho, no sé si han escuchado el trastorno de Asperger, síndrome de Asperger, que tiene también que ver con un tipo de autismo. Ya el término no se utiliza, por eso creo que no lo mencionan. Ya si no se divide el diagnóstico del espectro autista, ahora se divide en alto y en bajo funcionamiento. ¿A qué se debe eso? Pues como su palabra lo dice, el funcionamiento prácticamente cognitivo. Por eso se espera tener una prueba cognitiva, medir un coeficiente intelectual para saber en qué onda estamos. Pero de aquí a que eso pase alrededor de los 6 o 7 años de edad, pues no podemos quedarnos con las manos cruzadas esperando si va a ser de alto o de bajo funcionamiento. Pero los padres tienen el afán, cuando lo llevan a una consulta, que le digan, bueno, doctora, él se va a recuperar, que va a mejorar o se va a quedar así, dígame a ver ya, dígame a ver qué me puedo esperar. Porque obviamente hay un afán en poder hacer cosas, ¿no? Con padres que quieren a sus hijos y quieren lo mejor y quieren implementar ya mismo un tratamiento que les digan esto es específico y vamos a salir de esto, como si el autismo se saliera. Entonces se ha descrito como una condición, no como una enfermedad, para que la gente entienda que no se le va a quitar, ¿sí? No le vamos a dar la risperidona, la aripiprazol y se le quitó el autismo, entonces ya el chico o la chica funcionan como toda la población, ¿sí? Es una condición aparte que tiene unas descripciones. Cuando un paciente es tratado adecuadamente y tempranamente, que ese es el afán de empezar a tratar a estos pacientes, el desarrollo a lo largo de la vida, hay mucha gente que dice, a usted le dijeron que era autista, mucho bruto ese médico. ¿Cómo se le ocurre decir eso si el niño socializa, si el niño hace? Pues no es que sea un bruto, ni mucho menos, sino porque ha tenido el tratamiento adecuado, tanto así que cuando están en la adolescencia, sobre todo ya en la adolescencia se nota que son muy diferentes a los pacientes que no han sido tratados adecuadamente. Los signos para detectarlos, pues ustedes los han dicho, igual si tienen preguntas, pero para que sepan que los pacientes siempre consultan por uno o dos de los síntomas, no es que les lleguen como un libro a decir, ay, tiene movimientos repetitivos, tiene posibilidad para la comunicación y ha tenido un retraso en su desarrollo en tal parte, no, no va a ser así. Pueden que les digan, no, tengo un problema con él porque es, digamos que, un objeto de matoneo, porque los compañeritos se le burlan y como que no entiende lo que le dicen, no sé si es que mi hijo tiene un retraso mental, o sea, siempre digamos que los motivos de consulta son muy alrededor de otras cosas, no directo de que ustedes digan, ah, claro, sí es autismo, viene por eso, ¿sí? Los papás cada vez son más inteligentes, digamos que se documentan más por las redes sociales y dicen, yo he leído mucho sobre autismo, doctora, yo creo que es autismo. O sea, ya pueden llegar a ese avance padres que lo han leído o que lo han escuchado de una profesora que les ha dicho que yo creo que si usted tiene autismo, no sé, porque no va a la EPS a que le hagan un proceso de evaluación. Lo otro a lo que llegan es ahí como, bueno, doctora, ¿qué examen le vamos a hacer para ver si es autista? Entonces, lo más cercano que tenemos es una evaluación clínica, es hacer una junta médica, es practicar unas pruebas neuropsicológicas completas que puedan mostrar ciertas características que lo van llevando uno como a demostrarle a los padres el diagnóstico, porque el diagnóstico sí o sí es clínico y ya es clínico. Lo que pasa es que eso pasa en psiquiatría con otros trastornos, ¿no? Yo quiero ver ahí la esquizofrenia en la imagen cerebral, si no la veo no tiene nada. Entonces, llegar a explicar esto también es muy difícil, ¿no? Eso es un desafío, tratar a las familias y poderles explicar el diagnóstico.
Definitivamente la etiología es multifactorial, no están diciendo que la etiología sea específica con una sola cosa, entonces por eso pues a ustedes hablan de comorbilidades, de otras cosas que puede tener, que el tratamiento es sintomatológico y así es, nos basamos en los síntomas, en lo que pueda estar pasando. Muchos de los pacientes no están medicados y no tienen otra cosa más que la terapia. En terapias, la terapia ABA es la que, digamos, más cerca está demostrada que es un tratamiento conductual para poder ayudar a los chicos a rehabilitar toda esa parte con la que no nacieron, ¿no? Yo siempre les digo, no nació con el chip social, ¿sí? Entonces, como no nació con el chip social, son personas que eh, pues definitivamente, hace poco tenía un paciente que el papá le decía, este chino sí es bien abeja, y la madrastra le decía, ¿sabes lo que quiso decir? Perdón, creo que el internet está ahí. Entonces le preguntaba, ¿sabes lo que quiso decir con que ese chino es bien abeja? Y entonces el niño respondía, sí, la abeja, y pues describía el animal. Entonces se le reían y decían, no, es que yo creo que no entiende y no sé si es que es bruto, ¿sí? Hablando de un perfil cognitivo bajo, o si es que realmente tiene otra cosa. Entonces, digamos que preguntaban era más por eso. Bueno, yo creo que, no sé, estoy abierta a las preguntas. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Primero, pues muchas gracias por la charla y muchas gracias por el tiempo. Y quería preguntar cuál es el pronóstico de los pacientes que llegan a tener el síndrome en sus formas más graves, como ya en la edad adulta, o pues en general. Digamos que es un diagnóstico muy de niño, pero como lleva al adulto, digamos, sí, como cuál es el pronóstico en las edades adultas. Bueno, pues es una excelente pregunta. Digamos que por eso uno trata queriendo tener un mejor pronóstico, pero tú lo dices en la edad adulta. Bueno, definitivamente el que no es tratado, como yo les decía, el que es tratado llega a un punto en que nadie se da cuenta de dónde está el autismo o que esta persona es rara, porque la palabra que utilizan los grandes es como rarito, ¿no? Pero el que no ha sido tratado, el que tiene comorbilidades asociadas, dependiendo de la comorbilidad, se va sumando la severidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo pacientes autistas que no han sido tratados con una hiperactividad, que ya es un problema, un trastorno de la conducta hiperactiva, que terminan en fracturas, que terminan exponiéndose en riesgos. Las mamás dicen, no mide el riesgo, se pueden pasar las calles y llegan a la vida adulta con el mismo problema, fracturados, con problemas ya de movilidad por lo mismo. Em, Otros que tienen otro tipo de comorbilidades, como que realmente nunca desarrollan el lenguaje, pues son personas que finalmente las encierran en instituciones, ¿no? Sobre todo esa es la moda acá en Colombia. En Colombia no tenemos, digamos, un centro que ayude, como por ejemplo en Estados Unidos, que la gente como que a los discapacitados los trata de otra manera. Yo no estoy diciendo que el autismo sea una discapacidad, pero hablando de severidad, los pacientes que aparte del autismo tienen una discapacidad cognitiva, porque pueden tener las dos asociadas, no son diferenciales. Son diferenciales, perdón, pero no quiere decir que una excluya a la otra, lo que quería decir. eh, pues necesitan estar en instituciones que estén, digamos que aptas para todo el manejo. Entonces, cuando no lo están y los encierran, terminan ahí, como vegetales. Entonces, como dicen los papás, yo no quiero ver a mi hijo ahí balanceándose con este movimiento repetitivo, que es el típico de película, no sé si lo han visto, y el autista ahí que no habla y que no se desarrolla y que no hace nada porque el pronóstico es muy pobre. Ustedes saben que un paciente que se queda quieto, que no hace actividad física, termina en una neumonía y termina en una muerte. O sea, la muerte temprana es uno de los peores pronósticos que pueda existir. Entonces, toda clase de pronóstico mal que te puedas imaginar, eso puede pasar. Entonces, y también no quiere decir que mejor dicho, no todo el que recibe terapia tiene un buen pronóstico. Tampoco quiero vender esa idea, ¿no? Porque por sí mismo el diagnóstico puede ser muy severo. La mamá puede decir, mire, yo le hago y le hago y todavía no habla el chico, o yo le hago y le hago y todavía no socializa. Entonces uno tiene que evaluar si la terapia es la adecuada, si el pronóstico como tal, el eje de enfermedad que tiene este paciente es tan severo que le produzca un mal pronóstico. Por eso se llama trastorno del espectro autista. Hay de todos los colores, es un espectro, ¿sí? Todos los pacientes son diferentes. Entonces, pues, depende de muchos factores. Muchas gracias, doctora. Okay.
Doctora, nos llegó una pregunta al chat respecto a qué tan frecuente es encontrar este tipo de patología en la consulta, ya que los datos que arrojan la encuesta nacional de salud mental es muy limitada. Listo, mira, afortunadamente, digamos que a las primeras manos que llega un paciente con estos signos, con estos síntomas, es primero a los pediatras, a los fisiatras, a los neurólogos, a los colegios, a los psicólogos. De última, yo creo que llega al psiquiatra infantil. Sin embargo, yo te puedo decir que en un día, no pasa un día sin ver un chico con autismo, o que ya viene diagnosticado, o que está la sospecha. Y de nuevo hago muchos diagnósticos de autismo, ¿sí? Con cuidado hay que hacer el diagnóstico porque puedo estar frente a una patología genética como el síndrome de X frágil, el síndrome de Rett que ya hablaban sus compañeras. Entonces yo digo, bueno, tiene síntomas de autismo, pero no puedo decir que esté frente a solamente un autismo porque puede ser que la condición genética explique los síntomas, ¿sí? Desafortunadamente muchos tienen comorbilidad genética, muchos tienen comorbilidad neurológica, me refiero a algún tipo de epilepsia, me refiero a algún trastorno genético y a otros, como por ejemplo problemas del sueño, a otros como con sensibilidades gastrointestinales. No sé si han escuchado la teoría también que pues es por la alergia al gluten que tienen autismo, así como lo que hablan ahorita de las vacunas, que es bastante interesante, que es un movimiento ahí que hay también todavía de padres con el mismo cuento. Y si entran a Facebook y miran, los padres se comunican entre ellos y cada vez sacan más información y cómo ayudar al chico y a dónde llevarlo y báñelo con esto y hágale la terapia de la quinoterapia, que esa es, llévelo con los caballos, llévelo con el agua, llévelo con musicoterapia, inyéctele secretina, póngale este suplemento vitamínico, mejor dicho, se ayudan con todo. Pero eso ha hecho el boom para que la gente consulte cada vez más. Entonces, realmente es muy frecuente. Las cifras yo sé que están por debajo, pero cada vez son más altas, si me creen, porque el diagnóstico se hace más certero hoy en día. Doctora, yo también pues tengo una pregunta. Claro. Con respecto a la parte de los psicofármacos, como en qué momento, pues yo sé, pues en la presentación hablamos de cuáles eran las indicaciones, pero en qué momento yo considero que ya es algo que no puedo abordar únicamente con terapia y que necesito los psicofármacos, y también en qué momento yo considero que puedo suspenderlos y si se deben suspender de alguna manera en específico, si, digamos, si con algún régimen de titulación en específico. Bueno, mira, los psicofármacos se utilizan para los síntomas, ¿verdad? Eso ya lo digamos que quedó un poco claro con lo que ustedes dijeron. Yo estaba en contradicción en una cosa que ustedes dijeron en la presentación, ahora que lo tocas lo voy a decir. Digamos que sí pueden mejorar los movimientos repetitivos y las estereotipias. La risperidona y el aripiprazol bajan un montón esos movimientos. Esa es una de las indicaciones para dar ese tratamiento. Doctora, todo el tiempo salta, se mueve, aletea, aparece un pájaro, no se queda quieto, da vueltas en sí mismo. Pónganle risperidona, aripiprazol a bajas dosis. Está descrito miligramos por kilo de peso al día. Y lo pueden ver en cualquier lado, no necesitan ahorita aprendérselo ni nada, o sea, se lo pueden encontrar. Em, y se van a dar cuenta que sí mejora en ese aspecto. ¿Para qué mejora? Pues para que los demás no se burlen, para que el chico en vez de estar por allá como un pájaro saltando, esté concentrado en la clase porque está interfiriendo en su funcionamiento diario. Entonces prácticamente por eso. Pero como uno se va avanzando en los síntomas, son chicos que son muy hiperactivos o muy desatentos, así no tengan un déficit atencional hiperactividad asociado, sino que tienen una hiperactividad típica del autista. Entonces el metilfenidato también puede ayudar a bajas dosis. Todos estos medicamentos uno los utiliza por un tiempo, uno pues digamos que lo puedes probar por un mes a bajas dosis, puedes ir aumentando hasta la dosis máxima descrita para cada medicamento y lo puedes suspender igual paulatinamente, o sea, de a poquitos, hasta quitarlo y mirar si sí funcionó y no. Y los papás son excelentes para decirte, doctora, yo no se lo quito. Así usted me diga que se lo suspenda, no lo voy a hacer porque yo encuentro que funciona en mi hijo, ¿sí? También los antidepresivos, porque también ayudan mucho a bajar los síntomas de ansiedad, también los utilizamos, los inhibidores de recaptación de serotonina, aunque digamos que no los nombraste ahí porque casi que uno se va por lo del comportamiento, como te digo. Otra de las indicaciones para medicar es porque el chico se agreda a sí mismo o agreda a los demás.
no porque sea un chico agresivo, sino porque cuando no pueden manejar la frustración hacen pataletas, se tiran al piso, no sé si en centros comerciales han visto esos niños que gritan y gritan y las mamás no saben qué hacer ni dónde meterse de la pena, porque este chino no se regula justo en el centro comercial, porque se aburrió de la multitud, del ruido, no lo soportan porque son muy sensibles a todos esos estímulos. Entonces, ahí es cuando uno da los medicamentos. O cuando tienes un trastorno del sueño, el niño no duerme, entonces, ¿qué le doy? La risperidona da sueño, le puedes dar risperidona. Melatonina, si tiene más de 12 años, le puedo dar la melatonina seguramente. La valeriana a los 12 años también se la puedo intentar. O sea, hay muchas cosas que tú podrías darle. El boom de los medicamentos, sí, grábense, aripiprazol y risperidona. Lo que pasa es que el aripiprazol acá en Colombia no existe en gotas, que sería lo ideal. Los chicos son muy sensibles a los medicamentos. Si le van a dar risperidona, denle más bajo de lo que dice la literatura. Si dice que empiece por 0.05 miligramos por kilo, denle 0.03 y así pueden, digamos que, ayudar a aliviar un poco este tipo de síntomas. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a la doctora Pacheco pues por acompañarnos, por su retroalimentación y pues por su ayuda con las preguntas. Esperamos que nos pueda acompañar en otra oportunidad. Y para los que son miembros del grupo de interés y van a llenar la asistencia, la palabra clave es risperidona, bueno. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Con gusto. Hasta luego.